hasta la mercancía cargada en el buque. ¿Ya? Hasta ese punto yo negocio $20 por unidad. Pero ¿qué pasa si no indico cuál es el Incoterm con el que estoy negociando? El comprador puede asumir que es un DDP, que ese precio ya incluye todo. Entonces, el punto de negociación, el término de negociación es importante. Por eso indicaré el importante. Otro problema usual es que no indican la moneda. Entonces, ¿qué pasa si yo indico $100 euros? También puede haber un problema de ese tipo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la lista de empaque? Este documento es un documento donde se detalla la información de las mercancías a ser despachadas. No tiene un formato único, pero lo importante es que sí indique de manera precisa toda la información de este despacho. Es el usuario que debe tener, bueno, la información que haga referencia a la factura, qué número de factura es, el nombre del comprador y del vendedor, no por lo menos, la información de los bultos. Eso es el grueso, la información de los bultos que se están despachando. Números, código, peso, volumen, etc. Vamos a ver el siguiente. Ahora vamos con el certificado de origen. Este es un documento que acredita el origen de las mercancías. Si yo exporto una mercancía a Estados Unidos, ¿es necesariamente peruana? ¿Originaria de Perú? Si yo la exporto desde acá. ¿Sí? ¿No? No es necesario. Yo puedo importar una mercancía y luego exportarla, pero no necesariamente porque salga del Perú implica que sea originaria. Entonces, yo necesito un documento que acredite que la mercancía es originaria, y este documento es el certificado de origen. ¿Se acuerdan del arancel y de la preferencia arancelaria? No, el arancel que es el impuesto y la preferencia que es el descuento. Si yo quiero acceder a esta preferencia, necesito acreditar el origen. Si no tiene certificado de origen, la mercancía ingresa con el arancel normal, regular. ¿Ya? Esa es la ventaja de usar certificados de origen. Vamos a la siguiente. Estos son los formatos más importantes. Tanto el formato para la comunidad andina, el formato para los países de la LAD y la Asociación Latinoamericana de Integración, el formato A, que es para los países del SGP, y finalmente la autocertificación, que se da para Canadá y para Estados Unidos. ¿Ya? Luego están estos, los certificados de inspección. Hay mercancía que es restringida porque requiere que alguna entidad de control haga la certificación o haga la inspección o el control adecuado de esta mercancía antes de salir. ¿Qué productos creen ustedes que son restringidos o que requieren algún certificado de inspección? Alimentos, medicinas, ¿qué más? Drogas, ¿no? Drogas legales, ¿no? Obviamente, claro. Pero ven que hay una serie de productos que requieren algún tipo de control en la salida para justamente ver si el producto está apto o si cumple las medidas de esas entidades. No, alimentos es una, fármacos, medicinas, ¿no? Algunos productos químicos, productos de agricultura silvestre. Si yo quiero exportar, por ejemplo, una réplica de un guaco mochi, también va a necesitar un certificado. En este caso es un certificado del Ministerio de Cultura que acredite que el guaco no es original, sino que se trata de una réplica. Si no, me detienen en el aeropuerto y no me permiten el despacho de la réplica. Entonces, estos son, vamos a la siguiente. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos de certificados de inspección. Generalmente son emitidos por entidades de control, pero también pueden ser emitidos por alguna certificadora privada, ¿no? De acuerdo a las necesidades del mercado. Ya para los documentos de transporte tenemos básicamente 4, ¿sí? De acuerdo al medio de transporte que se utiliza. Este documento es un contrato de fletamento entre
vendedor o comprador y la empresa transportista. ¿Ya? Es con los documentos de transporte que se demuestra la propiedad de la mercancía. Tenemos en el primer caso para lo que es transporte marítimo, también conocido como bill of lading o conocimiento de embarque marítimo. ¿Ya? Este documento, también lo conocen como BL dentro del lenguaje de la carga de comercio exterior. Entonces, ese es el documento que acredita el transporte de la mercancía. Vamos a aterrizar. Ustedes han viajado en avión. Cuando ustedes viajan en avión, les dan un ticket, ya sea electrónico, les dan un boarding pass. Ese es el contrato que tienen ustedes con la línea aérea que acredita que ustedes van a utilizar un espacio dentro de ese avión. Ese espacio es un asiento. ¿Sí? Es un contrato de transporte, en este caso transporte aéreo. Lo mismo se hace con la mercancía. Se contrata con la empresa transportista, en este caso de línea marítima, con la agencia de carga internacional, el uso de un espacio determinado en el buque. Este documento es un título. Un título es un documento que acredita propiedad y también recepción de mercancía por parte del transportista. Vamos al siguiente. Eso solo para que lo tengan por referencia, se llama conocimiento de embarque limpio cuando las mercancías fueron recibidas en perfecto estado y sin ninguna observación. Y si ha tenido alguna observación con respecto a las condiciones de todas las mercancías, se le llama conocimiento de embarque sucio. ¿Ya? El otro documento es para despachos aéreos. En este caso se llama carta de porte aérea o guía aérea o airway bill. Este documento tiene las mismas características que un conocimiento de embarque marítimo, solo que se usa para el medio aéreo. No sé si también las características. En el caso del transporte terrestre, ustedes tienen la carta porte. Las funciones son similares. La diferencia es el medio de transporte. Pero ¿qué pasa si es que yo uso no solamente un transporte marítimo, sino un transporte terrestre? ¿Sí? Pagado en una sola tarifa. Estoy haciendo un transporte multimodal. Y ese tipo de transporte tiene como documento a la carta porte. En este caso, cuando yo uso, por ejemplo, una combinación de marítimo, terrestre, o aéreo, terrestre, o terrestre, marítimo, o en fin, refiere al transporte multimodal. Ya, eso está claro. No sé si. Ahora, vamos a ver el tema del seguro. Este documento es importante, si bien no es obligatorio, aunque depende mucho de la negociación en Incoterms, pero es importante porque nunca sabemos qué es lo que pueda suceder durante el transporte internacional de la mercancía. ¿Sí? Es algo que nosotros no podemos ver, no podemos manejar. ¿Qué pasa si, yendo mi mercancía por barco hacia Europa, aparece huracán Irene 2? Y el barquito se hundió. ¿Qué pasa con ese despacho? ¿Es culpa de alguien? No se puede manejar el clima. Entonces, hay pólizas de seguro que me permiten protegerme o cubrirme de estos problemas, ¿no? de estos inconvenientes. Entonces, de acuerdo a cómo yo negocio esta póliza, puede ser una póliza de seguro individual o una póliza global o flotante. Individuales para un solo despacho, global o flotante es para varios despachos, por un plazo o por el número de despachos negociados. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿por qué eso es seguro? Yo les comenté uno, lo del huracán, pero imagínense que su contenedor sea este. Eso es un ejemplo. Vamos a decir. Eso es un barquito.
Díganle chao. Vamos a seguir. Este es un contenedor de cargas. Entonces, hay cosas que no se pueden prever dentro del comercio internacional. Estas son algunas de las cosas. ¿Qué más debemos de considerar en una exportación? ¿Ya? Vamos al siguiente. ¿Han escuchado este problema? Estas son latitas de espárrago blanco. Y dentro de estas latas se camuflaba la droga. Es una mercancía prohibida. Su despacho es ilegal. Por ende, este despacho va a tener inconvenientes. Este es otro problema usual. ¿Se acuerdan que hablábamos del empaque? ¿Qué pasa si es que no acondiciona bien mi mercancía? En este caso, dado que los productos están a su libre albedrío, ¿qué pasa si se da mucha fricción? Se puede malograr la mercancía. ¿No? En este caso, se han golpeado los frutos, se ha caído agua porque estas frutas contienen agua y ha empezado a malograrse. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa si no uso cajas adecuadas? Embalaje adecuado para la mercancía. ¿No? En este caso no tiene la densidad suficiente. Por eso, las mercancías se venden. Ese es otro problema. Temperatura. Si ustedes dejan una carne fuera de la refrigeradora, ¿cómo se pone a los 2 días? Negra, huele a rayos, ¿no? Ahora imagínense que no ponen la temperatura adecuada para estas uvas que se dirigen a China, bueno, ya no China, se dirigen por ejemplo a Europa y el tránsito internacional demora aproximadamente 20 días. ¿No? Va a haber un problema. Vamos al siguiente. No apilé adecuadamente las cajas y estas empiezan a ceder. Aquí, ¿ven el problema? ¿Cuál es arriba y cuál es abajo? ¿Cuál es arriba? ¿Así está bien? ¿O está al revés? ¿Pero está claro? Entonces, ¿qué pasa si yo soy personal, cuadrilla del terminal, manipuleo la mercancía, tengo dudas de cuál es arriba, cuál es abajo y lo apilo como sea? Si esta mercancía tuviera indicaciones claras, puede que no sufriera ningún problema. Vamos a un tema medular. Es una pregunta típica en cualquier asesoría de exportación. ¿Cómo me van a pagar? ¿Qué hago? ¿Cómo negocio? Si yo estoy acá, por ejemplo en Lima, y mi comprador es tú, que te tengo a un paso, yo puedo ir a tu local y pedir que me pagues. Pero ¿qué pasa si mi comprador se encuentra en China? ¿Cómo puedo negociar con ese comprador el pago de mi mercancía? Entonces tengo que ver qué alternativas tengo dentro de los medios de pago que me ofrece la banca. Entonces, ¿cómo elijo yo un medio de pago? ¿Por qué debo utilizar uno en vez de otro? Todo va a depender de ciertos puntos. Uno es el poder de negociación de las partes. ¿Quién tiene la sartén por el mango? También tengo que saber quién es mi contraparte. ¿Qué tanto conozco a mi contraparte? De repente nunca he trabajado con esta empresa compradora, pero tiene un buen récord de pago. ¿Cuál es el nivel de confianza que tengo con mi contraparte? ¿Cuál es el tamaño y valor de esta exportación? También cuál es la frecuencia y cuál es la exigencia en el caso de cada economía. Vamos a la siguiente. Eso resume los medios de pago que existen en la actualidad. ¿Ya?
vamos a